amigos, aquí Dylan Alberto Sánchez Sánchez. Yo les hablaré un poco sobre las matemáticas discretas. En especial me meteré en tres temas que son las relaciones, las funciones y los conjuntos. Estos tres temas se pueden confundir un poco, así que yo les hablaré brevemente sobre cada uno de ellos. No me quiero meter tan a fondo porque sería un video muy largo. Y bueno, si quieren segunda parte, dejen sus buenos likes. Con 10.000 likes habrá segunda parte, así que es decisión de ustedes. Y comencemos con el video. Hey, muy buenas. Bueno, como les dije, les voy a estar hablando sobre los conjuntos, las relaciones y funciones. Bueno, empezaré hablando de los conjuntos. En matemáticas, un conjunto es una colección de elementos considerada en sí misma como un objeto. Estos elementos de un conjunto pueden ser personas, números, colores, letras o figuras, etc. Pueden ser muchas cosas. Un ejemplo pueden ser los colores del arco iris, que son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta. Todo esto se encierra entre unas llaves y se le asigna el nombre del conjunto que queramos, conjunto A, o podemos ponerle otro nombre. Un conjunto puede definirse mediante una propiedad que todos sus elementos poseen. Por ejemplo, para los números naturales, si se considera a la propiedad de ser un número primo, el conjunto de los números primos sería, entre llavecitas, 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así infinitamente, porque es un conjunto infinito, así como el del arco iris era un conjunto finito. Hay de los dos tipos. Bueno, en esta diapositiva les voy a decir algunos ejemplos de estos conjuntos. En el primer ejemplo que tenemos arriba a la izquierda podemos ver un conjunto de personas, que puede ser un conjunto de una familia, un conjunto en un salón. Abajo de esa imagen a la izquierda podemos ver un conjunto de frutas, que donde hay frutas verdes, frutas rojas, frutas amarillas. Y al lado de esa podemos ver un conjunto de números, donde hay números del 0 al 9 y arriba podemos ver los conjuntos A, B y C, que veremos más al rato cómo nos sirven. Ahora les hablaré de las operaciones con conjuntos. Solo les hablaré de dos tipos de operaciones, que serán la unión y la intersección. La unión es cuando los elementos de los dos conjuntos A y B se unen todos y se unen todos y se escriben en una llavecita. Es decir, si en A hay 1, 2, 3 y en B 4, 5, 6, en una llavecita se escribiría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora hablaremos de la intercepción. La intercepción, como podemos ver en la imagen, lo único que está azul es la parte de en medio, la que une los dos círculos. Y bueno, digamos, si en A hay 1, 2, 3 y el 3 está en la intersección, y en B hay 4, 5, 6 y el 5 está en la intersección, entre llavecitas solo se pondría 3 y 5. Bien, en esta diapositiva hablaremos de las relaciones binarias. Llamamos relación binaria a la relación R existente entre dos elementos A y B de dos conjuntos A y B respectivamente, indicando que el elemento A está relacionado con B. Esta relación se puede denotar de diversas formas. La primera forma es como pares ordenados, poniendo entre paréntesis A, B. La segunda es indicando que A, una R de relación B. Y la tercera es como una mezcla entre las dos anteriores. Ponemos una R y entre paréntesis A, B. Al conjunto de todos estos elementos relacionados mediante la relación R en un conjunto lo denotamos como Rm. Esta relación, dependiendo del conjunto, puede referirse a cualquier
concepto referido con el conjunto. Ejemplo, sea el conjunto A el conjunto de los números naturales. Una relación binaria del conjunto de A sobre sí mismo puede ser R igual ser múltiplo de tal forma que, por ejemplo, 4 está relacionado con 2, es decir, que 4 es un múltiplo de 2. Por tanto, escribimos 4R2 o 4,2 entre paréntesis. En el caso de no estar relacionados, escribiremos A no está relacionado con B tachando la R. Un ejemplo podría ser 3R5, pero la R la tachamos. Bien, ahora hablaré de las formas de representación de las relaciones binarias. La primera forma es el diagrama cartesiano, donde representamos los ejes cartesianos y en cada eje los elementos de cada conjunto. Representaremos las relaciones por medio de puntos. Y la otra sería el diagrama sagital o de flechas, que es un diagrama de Venn con flechas adentro. En este representaremos los elementos del conjunto dentro del círculo y representaremos las relaciones mediante flechas. A continuación pondremos un ejemplo donde tendremos que representar la relación Rm igual A, B, B, C y D, B. Como podemos ver, lo representaremos en primer lugar utilizando el diagrama cartesiano. En este caso utilizaremos una cuadrícula, donde podemos ver que el tachecito conecta A con B y el otro tachecito conecta a B con C, así como el último tachecito, el B con el D. Y el diagrama 2 es utilizando el diagrama sagital, donde la punta de la flecha indica la dirección de la relación. Podemos ver que D está conectada con B, B está conectada con C y A está conectada con B. Y por último, de las relaciones binarias, les hablaré de algunas propiedades. Estas propiedades, las relaciones binarias pueden cumplir las siguientes propiedades, pero no tienen por qué cumplir todas. Pueden cumplir solo algunas e incluso ninguna. Tenemos que dado el conjunto M y una relación R sobre el conjunto MXM, entonces tendríamos que la primera propiedad sería la propiedad reflexiva. Esta propiedad se da cuando todo elemento del conjunto está relacionado consigo mismo. Entonces diríamos que X, Rx, porque está relacionada consigo mismo. Ahora, la propiedad simétrica. Dados dos elementos cualquiera del conjunto M, se cumple que si el primer elemento está relacionado con el segundo, entonces se cumple también la relación al contrario, es decir, el segundo está relacionado con el primero. O sea que si tenemos X relacionado con Y, sería lo mismo decir Y relacionada con X. Y después tenemos la propiedad antisimétrica, donde dados dos elementos del conjunto, si el primer elemento está relacionado con el segundo, entonces el segundo no está relacionado con el primero, que sería lo contrario de la simétrica, ya que si X está relacionada con Y, Y no puede estar relacionada con X. Ahora la propiedad transitiva. Dados tres elementos del conjunto, si el primer elemento está relacionado con el segundo y el segundo relacionado con el tercero, tenemos que el primero tiene que estar relacionado con el tercero. Es decir, si X está relacionado con Y e Y con Z, X tiene que estar relacionada con Z. Y por último, la propiedad conexa, donde tenemos que dados dos elementos cualquiera del conjunto, estos están relacionados o bien X, RY o bien YRX, pero nunca de las dos formas. Y ahora me toca hablar de las funciones. Las funciones son reglas que relacionan los elementos de un conjunto con los elementos de un segundo conjunto. Es decir, cuando una magnitud depende de otra, se dice que está en función de esta. Una función f es una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto, un conjunto X, un elemento de un segundo conjunto, es decir, un conjunto Y. A cada elemento de X le corresponde un y solo un elemento de Y, como podemos ver en el ejemplo donde X1 le pertenece f de X1, a X2 f de X2 y así sucesivamente. Y aquí lo tenemos en forma de ecuación, se podría decir.
Y el elemento x del primer conjunto es la variable independiente, es un valor que se fija previamente. La letra y es la variable dependiente y corresponde a los elementos del conjunto final. Esta variable depende del valor de la variable independiente x. Ahora les explicaré lo que no es una función. Si a un valor de la variable x le corresponde más de un valor de y, entonces esto ya no es una función. Un ejemplo de lo que no es una función es cuando asignamos al conjunto de entrada las estaturas y al de salida los alumnos de un colegio. Esto no sería una función, pues ya que podría haber alumnos que midan lo mismo y ahí se acabaría la función. Como podemos ver en el ejemplo, x1 está conectado con f de x1, pero x2 también, y así con todos los demás ejemplos o todas las demás x, donde todas están conectadas con una misma. Y aquí tenemos el ejemplo de nuevo de lo que sí es una función, donde podemos ver que dice en la forma de ecuación que x es igual a y es igual a 2x, es decir que la y es igual a lo que vale x multiplicado por 2, y tenemos que 1 vale 2, 2 vale 4 y 5 vale 10 y así sucesivamente para cada ejemplo. Bien, ahora les hablaré del dominio de la función. El dominio de una función f es el subconjunto dom f, o lo podemos decir como solo una d, de elementos que tienen imagen, es decir, el conjunto de elementos x de la variable independiente x que tienen imagen en y. A esto también se le llama campo de existencia de la función. Y por último les hablaré del recorrido de la función, o también denominado rango de una función o codominio. El recorrido de una función f es el conjunto im_f o reg_f, que así se puede expresar, de todos los elementos que toma la variable dependiente, es decir, el conjunto de todas las imágenes. Formalmente se define el recorrido de una función como la siguiente ecuación que estará en pantalla. Y bueno, por mi parte ya sería todo. Chao, chao, un saludo, besos, los quiero, los adoro y les compro un loro.